finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bien amigos, en el área de economía y finanzas en la Argentina sigue la cuestión bastante complicada. Las medidas del ministro de Economía Caputo con altas tasas y dólar planchado para ver de evitar en todo lo posible futuras corridas antes de las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, ¿qué hacer realmente esto en un momento complicado donde, bueno, ustedes saben que diputados terminó vetando en estos momentos la cuestión de la discapacidad de la Argentina? Vamos a ver qué pasa posteriormente en el Senado de la Nación, pero esto es un llamado fuerte de atención para el Ejecutivo Nacional, ¿no? Que hasta último momento estuvo desesperadamente actuando para ver cómo frenaba este veto en el Congreso Nacional, que bueno, fue rechazado por unanimidad en el Parlamento argentino por la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué puede hacer despertar? Es la pregunta, relacionándolo con el tema económico, al dólar, al verde, aún con las altas tasas que se está viendo y las medidas recientes del ministro Caputo, rumbo específicamente a esto que estamos planteando, ¿no? A las elecciones próximas del mes de octubre. Bueno, el dólar concretamente estamos viendo que se mueve al ritmo de lo que va manejando, decidiendo el propio Fondo Monetario Internacional, y las encuestas también con muchas reservas al límite y un riesgo país que todavía sigue muy alto, ¿no? Hay que ver cómo va a continuar luego justamente de este veto que fue rechazado por los diputados en estas horas y que, bueno, espera la definición justamente próximamente en el Senado. Lo que se sabe es que la economía de Argentina entró en esta etapa donde claramente el mercado ya no mira solamente a las planillas del propio Fondo Monetario Internacional, sino que también a lo que son el tema de las encuestas y al calendario electoral. Por ahora, digamos que las elevadas tasas mantienen al dólar en calma, ¿no? Eso es lo que está tratando de apuntalar el gobierno argentino. Pero, a ver, hay diversos factores que pueden despertarlo en cualquier momento en el camino, esto que estamos transitando, a las elecciones legislativas, ¿no? Con bastantes reservas débiles y riesgo país elevado, como el que estamos viendo, la queja también que hay de parte de los banqueros en las últimas horas, el apriete que está haciendo también el gobierno argentino para que, bueno, la cosa se mantenga en ese nivel, que no haya mucha fluctuación. Pero las próximas semanas seguramente van a estar marcadas por un delicado equilibrio entre lo que es la política y las expectativas financieras. Eso es muy claro, ¿no? Nadie duda. En ese marco, fíjate vos, el propio mileísmo está apelando a distintas medidas para absorber pesos y digamos que de alguna manera tratar de evitar esto que se está viendo en estas horas, una presión mayor sobre el tipo de cambio. En ese sentido, luego de la fallida licitación de los últimos días, aumentaron los encajes de los bancos y convocaron a otra licitación para estas horas, ¿no? ¿Para qué? Para absorber pesos y quitarle justamente presión al dólar, en una nueva medida del apretón monetario, digamos, que está aplicando el equipo económico del gobierno. En ese sentido, se sabe que la Secretaría de Finanzas, ustedes ya lo han seguramente notado y han visto lo que está pasando, de alguna manera anunció que en la licitación adjudicó casi 3.888 billones de pesos, habiendo recibido ofertas por un total de casi 3.799 billones. De esta manera quedaron libres ahí unos 2 billones de pesos. Si se tiene en cuenta justamente que luego de la licitación, ¿no?, que se realizó anteriormente, quedaron sin absorber unos 5,8 billones de pesos, ahí es donde empieza la cuestión. Fíjate vos que la reciente aprobación de la primera revisión del programa con Argentina, por parte del propio Fondo Monetario Internacional, trajo algún pequeño alivio en el corto plazo. El organismo internacional liberó un desembolso, como ya se sabe, de 2.000 millones y de alguna manera fue flexibilizando la meta de acumulación de reservas, que era justamente el talón de Aquiles del esquema económico argentino. Según informes del mercado, el gobierno logró sobrecumplir las metas fiscales y de alguna manera también mantener lo que es el cero asistencia del propio Banco Central al Tesoro,
pero el bajo stock de las divisas que estaban allí sigue siendo un punto de mucha fragilidad. Analistas diversos, no solamente locales, sino internacionales, coinciden en que el frente político gana protagonismo de esta manera. ¿Por qué? Porque las encuestas están mostrando a la fuerza oficialista con una pequeña ventaja considerable por ahora y un rol determinante en lo que es el tema de la provincia de Buenos Aires como termómetro electoral. Al mismo tiempo, el Congreso, está debatiendo proyectos que podrían de alguna manera incrementar el gasto público, poniendo en riesgo la disciplina fiscal que hoy sostiene justamente esta pequeña credibilidad del plan económico. En el plano financiero, ahí podríamos decir que el riesgo país, como ya ustedes lo están viendo, se mantiene estable por arriba de los 700 puntos. Pero la historia reciente muestra que este indicador de alguna manera tiende a comprimirse en la previa y también el post-comicio si el oficialismo en este caso obtiene un resultado sólido. Pero bueno, el desafío claramente será convertir esa mejora puntual en un cambio estructural que reduzca la vulnerabilidad de la Argentina. El propio Fondo Monetario Internacional destacó el buen desempeño fiscal y monetario del país, pero el resultado primario superó las expectativas oficiales en 0,1% del PBI y se respetó claramente el compromiso de no financiar al Tesoro con lo que es la emisión monetaria. También fíjate vos que se redujo lo que es la deuda flotante por debajo del 0,8% del PIB. Sin embargo, la acumulación de reservas volvió a ser el punto más débil. Al momento de la revisión, el stock neto, mostraba un faltante de casi 3.500 millones de dólares frente a lo que era la meta original. Esto, llevó al organismo, en este caso al Fondo Monetario Internacional, a conceder un waiver y modificar los objetivos. La exigencia, por lo menos para diciembre del 2025, se redujo en 5.000 millones de dólares, eliminando claramente además lo que es la meta intermedia de septiembre. Pero aún, fíjate vos, con esta flexibilización, se sabe que la nueva meta está exigiendo sumar alrededor de 3.600 millones de dólares en los próximos meses. ¿Podrá lograrlo el mileísmo? Es una gran incógnita, pero algunos dicen que ese objetivo, evidentemente que hay ahí desafiante, dependerá en gran medida de que la Argentina logre acceder a algún tipo de financiamientos puntuales, ¿no? Y esto es lo que, evidentemente va a definir qué es lo que puede llegar a pasar en los próximos tiempos. Un temita realmente complejo, porque sin esa inyección las compras de divisas en el mercado oficial difícilmente puedan alcanzar. Un temita realmente bastante complejo, porque también fíjense que el propio staff del Fondo Monetario Internacional advirtió últimamente que la cobertura de reservas de Argentina, equivalente al 54% de lo que considera adecuado, están muy pero muy por debajo de países como nuestros vecinos Brasil, que están en un 120%, Chile, por ejemplo, que está en un 79%, Uruguay, que está en el 181%. ¿Para qué? Para alcanzar lo que es el promedio regional de ese 121%, serían, fíjate, necesarios cerca de 93.100 millones de dólares en reservas brutas. ¿Podrá lograrlo la Argentina? Otra gran duda gran. Ya volvemos con más información para ustedes.